Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Gotham 337, mi nombre es Roberto y esta semana en... Nos toca reseñar Helen de Winehorn, cómic en tapa dura publicado por Norma Editorial aquí en España, pero antes de meternos a ver la edición, hablar de la historia y todo eso, me gustaría responder un comentario que me habéis dejado uno de vosotros por aquí. Os lo voy a poner aquí en pantalla para que todo el mundo pueda verlo. Y es de Frank Lowe 4359, gracias por tu comentario. Y bueno, vamos a la parte que nos interesa, que es la que hace referencia a este cómic, a Helen de Winehorn. Dice, respecto al tomo de Helen de Winehorn, muchos palos, pero muchos, se le dieron a ECC por los elevados precios de sus publicaciones, pero de Norma, extrañamente, no se está diciendo nada, siendo sus precios iguales o más caros, y ese tomo es un buen ejemplo. Tenemos el tomo de Elixir de Víctor Santos como otro ejemplo reciente, 136 páginas en cartoné a 25 brazos. Bueno, ese tomo yo no lo conozco, no puedo opinar al respecto, ¿vale? Un tomo de 176 páginas en cartoné a 29,50, un pelín más grande, pero muy poco, eso lo vamos a ver ahora en un momentito, me parece increíble. Un añadido extra es que se intuye que el tomo gozará de buenas ventas debido al equipo creativo, con lo que no entiendo de ninguna manera este atraco, me gustaría saber tu opinión. Bueno, pues gracias por el comentario de nuevo, y en este vídeo pues te voy a dar opinión a qué pienso yo sobre el precio de este cómic, y luego ya nos metemos en la reseña, ¿no? Como tal. Mirad. Os voy a enseñar la edición del cómic para que veáis cómo es. Aquí Norma nos ha traído un cómic sobredimensionado, prácticamente ha calcado a nivel de tamaño y el acabado de la edición americana, ¿vale? Pues mirad, aquí tengo un tomo de ECC normalito, ¿vale? De tamaño estándar. Mirad, yo lo pongo aquí al lado y vais a ver cómo sobresale el cómic de Helen de Winehorn, tanto por arriba, que tiene un buen espacio, ¿vale? Y por el lateral, o sea que es un cómic bastante más grandecito. Le viene de locos por el interior, por el dibujo. Ya lo vais a ver cuando entremos en la reseña. Entonces, es un cómic más grande, ¿vale? Por ahí estamos de acuerdo. El lomo. En el lomo han optado por un lomo plano. En contra, aquí tenemos un lomo curvo. Eso ya es un poco cuestión de gustos. Yo creo que les ha quedado una edición muy bonita, la verdad. Creo que la calidad es muy buena. Prácticamente, vuelvo a repetir, es lo que han hecho en América. Simplemente en América ponen por aquí arriba el logotipo de Dark Horse y aquí abajo ponen, en lugar de Norma Editorial, pues ponen Dark Horse, obviamente. Y aquí pues han puesto el nombre de la editorial que lo publica aquí. Y en la parte trasera pues tenemos un poco un comentario así de opinión, que ahora hablaremos de esta comparativa con Conan el Bárbaro y el Mago de Oz. Con la parte de Conan el Bárbaro estoy de acuerdo, con la de Mago de Oz yo diría que no tanto, ¿vale? Pero bueno, tenemos un poco un vistazo al arte que nos podemos encontrar en el interior, una parte minúscula del arte, ¿vale? Y aquí pues una pequeña reseñilla del cómic, ¿no? Con los típicos sellos Dark Horse, Norma Editorial y el código de barras. En la edición americana te ponen el número de páginas, te ponen el precio en dólares estadounidenses, canadienses, lo típico, ¿vale? Bueno, pues a ver, este cómic, la edición americana, cuesta $28. $28. Y aquí es verdad que cuesta 29,50, pero 29,50, como comenta aquí Frank Lowe 4359, es si tú vas a la tienda y lo compras en persona, en tienda física. Si tú esto lo compras online, Amazon, Tomos y Grapas, Akira Comics, Comic Barcelona, yo qué sé, cualquier tienda online en la que compréis vuestros cómics, pues te va a costar 28 euros, 28,02. Si queremos ponernos quisquillosos, ¿vale? Es decir, no va a salir por el mismo precio que la edición americana, pero esta es mejor edición que la americana. El papel es mejor, el encuadernado es mejor, las tapas son mejores, ¿vale? Entonces, en cuanto al precio, también es más grande, como ya hemos visto. Y fijaos, si nos queremos poner... Mirad este tomo de ECC, que tenía 144 páginas y costaba 16 euros. ¿Vale? Comparad aquí el tipo de papel que tienen los dos tomos. Es que salta a la vista que este papel es bastante más fino que este que hay aquí, ¿vale? Porque aquí hay 176 páginas, o sea, hay 30 páginas más en este tomo que aquí. Porque esto era, ¿cuánto hemos dicho? 144, o sea, 32 páginas más en este tomo que en este. O sea, este tomo, si nos ponemos con un precio de ECC, tendría que costar
casi 40 euros, ¿vale? Por número de páginas, por tamaño, ¿vale? Por edición. Entonces, es de estos casos en los que creo que el precio está bien puesto, ¿vale? Nos cuesta al final lo mismo que a la gente que lo compra en América, pero lo tenemos traducido y con un acabado mejor, ¿vale? Entonces, yo en este caso, si tú eres un purista que va solamente al número de páginas, es caro, obviamente, son 166 páginas, casi 30 euros. Por número de páginas es caro. Ahora, si valoramos la edición, si valoramos los acabados y luego valoramos también la historia, creo que merece la pena al precio que lo han sacado, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi opinión, ya que querías conocerla, la dejo también para todos aquí en este vídeo. Y, por supuesto, quiero saber vuestra opinión, ¿no? ¿Qué os parece? Cuando acabemos la reseña, me gustaría que me dejaseis en los comentarios si vais a comprarlo, si ya lo tenéis, si lo habéis leído, si lo habéis disfrutado y todo eso. Bueno, pues habéis visto ya cómo es el cómic por fuera. Vamos al interior. En el interior nos encontramos siempre con el mismo formato de capítulos, ¿vale? Básicamente tenemos, mirad, bueno, no he dicho el equipo creativo, es que también yo, vaya fallo, ¿no? Guión de Tom King, dibujo de Bilquis Evely, de la fabulosa Bilquis Evely. Es el motivo por el que yo he comprado este cómic. Yo este cómic no lo he comprado por Tom King, lo he comprado por el arte de Bilquis Evely. Tom King, a ver, estáis en un canal, para los que llegáis nuevos, estáis en un canal en el que ni se ama ni se odia a Tom King, ¿vale? O sea, aquí os he reseñado varios cómics de este autor y algunos los he puesto muy bien y otros los he puesto muy mal, ¿vale? O sea, yo doy mi opinión sincera siempre de lo que me parece el cómic, ¿vale? Entonces, para mí, este cómic era una compra obligatoria por el arte de Bilquis Evely y por el dibujo de Mateus, bueno, por el color, mejor dicho, de Mateus López. Que Tom King sea el guionista, pues es un añadido, ¿vale? Que, bueno, es interesante. Dicho esto, volvemos al interior. Mirad, el formato, como os digo, es siempre el mismo. Cada capítulo te empieza de esta forma que veis aquí. Tenemos la portada completamente virgen, desprovista de letras, ¿vale? O sea, el dibujo puro y duro, para disfrutarlo muchísimo. Y luego tenemos, pues, en el lado opuesto, en la parte trasera, tenemos como esta especie de decoración de raíces, de hojas y tal, el título, el nombre del capítulo, bueno, la numeración del capítulo, en este caso capítulo 1, y un pequeño vistacillo al arte, un boceto, ¿vale? Y ya empieza la historia. Así son todos los capítulos. Portada virgen, número del capítulo y capítulo como tal. Dicho esto, ¿de qué va esta Helen de Winehorn? Mirad, nos van contando como dos historias. Tenemos por un lado la historia de un periodista, o más que un periodista, bueno, os lo voy a contar y luego lo vais a entender, ¿vale? ¿Habéis visto la película de Entrevista con el vampiro? ¿Cómo empieza esa película? Con ese reportero que está haciendo una entrevista, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo, ¿vale? O por ejemplo la película de Titanic. Cómo empiezan entrevistando a esa ancianita, ¿no? Para que cuente su historia de lo que pasó en el Titanic. Pues aquí es más de lo mismo. Tenemos a un reportero, un investigador, que está entrevistando a una señora ya mayor porque quiere hacer una especie de biografía de un autor de fantasía. Y lo que se va a encontrar, más que una biografía de ese autor, es una biografía de la hija del autor y del padre de ese autor, ¿vale? La historia transcurre gracias a la institutriz de esta chica, de Helen de Winehorn, ¿vale? Ella es la protagonista, pero la historia la cuenta su institutriz, la cual es contratada para llevar a Helen a la mansión Winehorn después del fallecimiento de su padre. Nos cuentan que tanto Helen como su padre eran unos trotamundos, ¿vale? Iban de un lado para otro, siempre metiéndose en problemas porque, bueno, el padre era un poquillo alcohólico, se metían en peleas, se metían en deudas y tenían que estar continuamente huyendo de un lado para otro, pero también el padre, pues, era un prolífico escritor de fantasía. Había creado una especie de personaje en un mundo de fantasía como el tipo Conan el Bárbaro, ¿vale? Entonces, a esta institutriz, tras la muerte de ese hombre, se le contrata para que lleve a la hija de este tipo, a Helen, a la mansión Winehorn, que es lo que veis aquí. El arte de Bilquis Evely está a otro nivel. O sea, es que esta chica tiene un gusto dibujando que a mí me recuerda un montón, y tal vez por eso me gusta tanto, al arte de nuestro autor Esteban Maroto, ¿vale? O sea, es que siempre que hace algo de este estilo
de brujería, de espada y brujería, este corte gótico de un tiempo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con este estilo tan clásico, a mí es que me parece una maravilla, tío. Yo me quedo viendo las páginas y me encanta cómo está todo. Me encantan las proporciones, me encanta el detalle, me parece... Es que no le saco ninguna pega, me parece sobresaliente, la verdad. Es que ni siquiera el típico formato de viñetas que utiliza Tonkin para narrar, es que no me molesta ni eso en la obra. Creo que le viene muy bien, está todo genial. Y luego el color de Matheus López es que le viene de lujo también. Entonces, bueno, pues esta chica llega a la mansión Winehorn con su institutriz, le hacen un recorrido por la mansión, bueno, ríete tú de la mansión Wayne. La mansión tiene una bodega con vinos de todas las épocas, y la chica lo que hace, porque la chica ha heredado un poquito los vicios de su padre, ¿vale? Y lo que hace es apoderarse de unas cuantas botellas, esconderlas por la casa, porque, bueno, pues va a estar la mayor parte del tiempo borracha. Por cierto, Helen tiene solamente 16 años, ¿vale? A pesar de eso, pues ha vivido bastantes cosillas que no corresponden a una chica de su edad, las cosas como son, en parte pues por culpa de su padre, ¿no? Digamos que está un poco perdida en la vida, no tiene su camino, no ha encontrado su camino, es un alma en pena, básicamente, solamente subsiste gracias al alcohol, y esta institutriz va a intentar meterla un poco en vereda. Pero Roberto, ¿esto no iba un poco de Conan? O sea, ¿esto no era una mezcla entre Conan y el Mago de Oz? Bueno, pues yo diría que es más bien una mezcla entre Conan y las Crónicas de Narnia, o entre Conan y Alicia en el País de las Maravillas, más que el Mago de Oz. En el Mago de Oz tenemos a Dorothy, que por culpa de un tornado o un tifón gigante de estos, ¿no? Aparece de repente en un mundo mágico que es el mundo de Oz. Pero cuando tú terminas de ver esa película, te das cuenta que todo viene a ser una alucinación de Dorothy, ¿vale? O sea, el león cobarde, el espantapájaros, el hombre de hojalata eran los trabajadores de la propia granja, la malvada bruja del este era la profesora que pasaba en bicicleta. O sea, todos los personajes con los que se encontraba eran personajes de su entorno, de su día a día. Es como si hubiese vivido una alucinación, no era real, ¿vale? Como tal. Aquí lo que nos cuentan es mucho más parecido a esa entrada de Alicia en el País de las Maravillas, o a esa entrada en Narnia de los cuatro hermanos, ¿no? A través del armario, el león, la bruja y el armario. Entonces, bueno, yo creo que es más acertado compararlo con eso que compararlo con el Mago de Oz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio de la narración también te das cuenta cómo digamos, el reportero, el que está entrevistando a esta institutriz, no se cree lo que la institutriz le está contando, y es como que está omitiendo detalles, ¿vale? A medida que va avanzando la obra, te vas dando cuenta cómo meten cada vez más y más y más componentes de fantasía, porque el propio reportero, ¿vale? El propio entrevistador, pues ya empieza a dudar, empieza a rayarse y decir, ostras, que a ver si lo que me está contando esta señora es verdad y no se está quedando conmigo, ¿no? Entonces, bueno, mirad aquí, el arte es una pasada. ¿Por qué os cuento esto? De que al principio no se lo cree mucho y tal. Porque, bueno, cuando Helen llega a Winehorn, hasta ese momento, todo parece una historia de corte romántico, gótico, normal y corriente, ¿vale? Cualquier de las típicas novelas que te puedes leer o series que te puedes ver de época, ¿no? No hay componentes de fantasía como tal, ¿vale? Y es cuando aparece el abuelo de Helen, cuando sí que vemos que ese mundo de fantasía del que escribía el padre de Helen no era una invención de él. No era fantasía, era un mundo real, un mundo al que el abuelo, que es realmente ese guerrero que el padre había creado, es decir, el padre está escribiendo las hazañas de su padre, del abuelo de Helen, ¿vale? Y el abuelo de Helen lo que hace es atravesar una puerta que hay en el bosque, en los límites de su mansión, y esa puerta pues es la entrada a un mundo de fantasía, a un mundo de espada y brujería, como puede ser el mundo de Cimeria de Conan el Bárbaro, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vamos viendo cómo la narrativa de esta historia de Helen con su abuelo y la institutriz se va intercalando con el mundo real, el mundo en la actualidad, de cómo esas cintas, esa grabación que hace el reportero a la institutriz, pues se van perdiendo, van pasando de mano en mano, son despreciadas, se subastan, acaban en un garaje, en fin, es como que le están contando una historia
que es un bombazo absoluto, ¿vale? Porque te están contando que existe un mundo donde hay divinidades, donde hay criaturas mágicas, una cosa loquísima, ¿vale? Que hay guerreros como Conan, ¿vale? y la gente no está haciendo caso, pensándose que son los desvaríos de una vieja chalada, ¿no? Entonces, está muy bien, está realmente muy bien. Cuando vas avanzando también vas viendo el crecimiento de Helen, como al principio el abuelo la va rechazando un poco. Está como muy cerrado en sí mismo hasta que finalmente decide llevarse a Helen de aventuras con él. Y ella poco a poco, cuando conoce ese mundo, conoce de dónde viene, conoce que es descendiente de este guerrero, de esta bestia parda, y también de una diosa y todo el rollo, pues bueno, ella poco a poco va ganando disciplina, va dejando los vicios, va dejando el alcohol, va dejando el tabaco, se va centrando, es entrenada en el arte de la guerra, se convierte en una especie de Sena, o sea, una guerrera de la leche que acompaña a sus abuelos, o sea, a su abuelo, perdón, en sus aventurillas. Y bueno, pues es lo que nos van contando aquí, el cómo te metes en este mundo de aventuras, el arte es, de nuevo, una maravilla. A ver si encuentro, mirad, hay una viñeta que es de locos, ¿eh? A ver si llegamos a la viñeta para que veáis el arte. Bueno, mirad esto. Mirad esto. La dama de las cabras, la llamo yo. Esto sería la abuela de Helen y es una especie de divinidad, ¿vale? Mirad qué maravilla de dibujo que nos trae aquí Vilky Sevely. Es que cómo no te va a gustar el dibujo de Vilky Sevely. Es fabuloso. Ya os digo yo que yo lo comparo al dibujo de Esteban Maroto. Me encantaría una serie de Red Sonja o de Conan hecho por entera por Vilky Sevely, de verdad. O un Warlord. Imaginaos un Warlord en DC hecho por Vilky Sevely. Sería la leche ver eso, ¿eh? Yo no sé, yo doy ideas. Ahí que se vean las editoriales mi vídeo y que saquen de ahí contenido. mirad esto, qué chulada, tío. Y además que tenemos un montón de páginas así con dibujos completos que te deja apreciarlo todo a las mil maravillas. A ver si encuentro, como os digo, la viñeta que os quiero enseñar. Es que vamos, te pares donde te pares, es fabuloso, ¿vale? El abuelo se me parece un montón a Timothy Dalton, no sé por qué. O sea, creo que la cara, me imagino, si tuviesen que hacer una película a versión live action de esto, pondría a Timothy Dalton, no sé. Es la sensación que me da. Las portadas son una maravilla. Mirad aquí. Cuando nos encontramos este tipo de dibujos, esto vendría a ser ilustraciones en las obras del padre de Helen, ¿vale? Lo que vendían al público. O sea, esto sería como la versión, digamos, ficticia del abuelo de Helen. Esto sería el guerrero, el abuelo de Helen, de joven, en esas aventuras que el padre escribía para ganar un dinerillo y salir del paso, ¿no? Para poder ir de un lado a otro y bueno, conseguir un poco una forma de vivir, ¿no? De subsistir. Tenemos el personaje este de esta especie de guardiana de la puerta. Que a mí esto me da un aire muy de Hellboy. Y la verdad es que tiene sentido que esté bajo el sello de Dark Horse y que lo publique Norma, la verdad. Mirad esta escena, qué bonita es. Con Helen, con su institutriz, que han perdido un poquito el rumbo de nuevo por una situación que ocurre en el cómic, que no os voy a contar para no destripar todo, ¿no? Pero se había encontrado, ya había encontrado un motivo para vivir, para disciplinarse, para centrarse en la vida y se lo arrebatan, ¿no? Aquí, oh, oh, mira esto. Esta escena me encanta, tío. Tenemos aquí a la institutriz, mirad, echándole una reprimenda al abuelo por una cosa que ya digo que no os voy a contar, ¿vale? Pero está aquí echándole la bronca al abuelo y el abuelo mirando al bicho que tiene detrás como diciendo, pero quítate, que te va a matar. Espectacular, mirad esto, ¿eh? Mirad, qué maravilla de dibujo, tío. Y el color es que le viene, vamos, es impresionante. Es impresionante. El papel es de una calidad muy buena también. No es un papel fino que sientas que se te va a deshacer en las manos. No. Un papel no transparenta. Y tenemos de nuevo el uso del color. Es maravilloso. En este caso, por ejemplo, que te van intercalando la narración de la institutriz, pues no me molesta, como sí que me podía molestar la narración que intercalaba el casco del destino, el yelmo del destino, en esa calle Peligro, que la reseñé hace poco también en el canal. Aquí no me entorpece absolutamente nada lo que me van contando. Creo que está muy bien puesto todo el texto de la obra, ¿vale?
No creo que sobre ni que le falte nada. Bueno, sí que le falta algo, continuación, ¿vale? O sea, una Helen de Winehorn 2 le falta. Mirad, yo vi esto, que están como una especie de mundo submarino, de reino submarino, pero que no es un reino submarino, pero bueno, más o menos, ¿vale? O sea, están aquí como nadando y tal, pero no están en el agua propiamente dicho. Yo veo esto y digo, tío, es Atlantis. Es Atlantis dibujada por Esteban Maroto, ¿vale? Entonces, es espectacular. Aquí tenemos a la madre de Helen. Y bueno, pues aquí te cuentan cómo ella sigue viviendo aventuras con su abuelo después de todo esto, ¿no? Y la institutriz, que ya tiene más años que todo, pues aquí contándole su historia al reportero, ¿no? Y cómo las cintas van pasando de una mano a otra hasta que al final, pues un poco como que se pierden en la historia, ¿no? Esa entrevista, ese mundo de fantasía. Luego al final tenemos una serie de arte de otros autores. Sinceramente, me sobra. Hay gente que dice, ay, qué bonito ver el arte de otros. Tíos, no me pongas esto al lado de Vilky Sebeli. O sea, esto, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que no es por quitarle mérito a los artistas, pero es que lo que pongas al lado de Vilky Sebeli tiene que ser, pues, Alex Ross. Tienes que poner a un dios del cómic para que yo valore el arte que están poniendo aquí, ¿no? Mira, tenemos aquí esta cubierta de Tula Lotay. Sinceramente no conozco a esta persona. Está bien, está chula. Esta de Elsa Charretier, este sí lo conozco. En un cómic que no fuese de Vilky Sebeli, me gustaría este tipo de arte, pero aquí, este no, el de Máximo Carnival, no, esto me parece horrendo, la verdad. Este de Clayman, está bonito. Este de Walt Simonson, está bien. Está muy bien, la verdad. O sea, a mí me gusta el arte de Walter Simonson, pero es que lo estoy comparando con Vilky Sebeli. Es que, claro, se me queda un poquito corto. Este sí, este me gusta bastante. Este de Greg Smallwood, creo que va muy en la línea de lo que nos quieren vender. Pero claro, fijaos que es una portada de Ozan, de Bankis, de C.K. Cool, que sería el padre de Helen. Sería como una portada de el libro que este hombre escribe, ¿no? De uno de los relatos que este hombre escribe. Aquí tenemos otro de Greg Smallwood, que este está muy chulo. Es otra forma de ver a Helen, fijaos, el rostro. Bueno, está bien. Este de Fabio Moon, muy tirando a lo infantil, a lo juvenil. Este está guapo, de Jill Thompson. Este mola bastante. Además, se parece un montón a Warlord, ¿sabéis? Aquí tenemos a Otam, ese guerrero, ese abuelo de Helen, y a la propia Helen con la botellita de vino. Este de Gabriel Hernández Hualta, bueno, pues ok, no me dice mucho. Este de David Mack, creo que es el que más se acerca a lo que es Vilky Sebeli, por la estética, por el uso del color, por las ondas que hay en el dibujo, que ese recurso lo usa mucho Vilkis. Y luego llegamos a unos bocetos, que esto es maravilloso, de los personajes, de los rostros, en fin, un poquito de todo. Y aquí pues tenemos también algunas explicaciones, tanto del personaje de Helen, de la institutriz, de Barnabas, que es como se llama el abuelo, ¿vale? No es Otan, Otan es el nombre de ese guerrero ficticio que se inventa el padre, ¿vale? Que basa un poco las aventuras de su padre, del abuelo de Helen, y le cambia el nombre para vender la historia, ¿no? Pero realmente pues él se llama Barnabas. Está muy guapo. Está muy, muy guapo, ¿eh? Aquí tenemos al mayordomo de la casa, a la institutriz, a esta bruja que, bueno, no sé si realmente es una bruja, digamos que es la guardiana de la puerta que separa ese mundo, uno de los accesos de ese mundo, y cobra la entrada y la salida, la cobra en dientes. Un poco asquerosito, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cositas, detalles. Algunos de los diseños de los monstruos, de las criaturas que van saliendo, está muy chulo. Luego esto de aquí. Un vistazo a viñetas, un boceto desde el principio hasta el resultado final con el entintado, que la verdad es que es una pasada. Me encantaría una parte 2 de Helen de Winehorn, pero en esta ocasión sin intercalar con el mundo actual. O sea, historia de fantasía. Fantasía de Helen con su abuelo. Misiones por ahí, recorriendo ese mundo de fantasía, sin más. Sin tener que recurrir que salga, por supuesto, el mayordomo, que salga la institutriz, que salga la mansión Winehorn, el bosque.
todo eso que salga, pero sin necesidad de conectarlo con el mundo real, con una entrevista, con una biografía. No, sin más, la historia, ¿vale? Y ya os digo, con eso no quiero decir que esa parte esté mal en esta obra, simplemente que ya que han utilizado ese recurso en este cómic, pues en una continuación que vayan directamente a la parte más guapa, que es la de fantasía. Y si no, pues mira, que este equipo creativo al completo hagan un Warlord, un Conan o algo de ese estilo, tío. Que unos cómics de Dragonlance, por favor. Cómics de Dragonlance dibujados por Bill Kisebely, eso sería la leche. Así que bueno, pues hasta aquí la reseña de Helen de Winehorn. Comicazo. Para mí, comicazo. No me arrepiento para nada de haberlo comprado. Ya os digo, creo que el precio es ajustado para lo que nos están dando, porque nos están dando una edición muy buena y la historia también está realmente muy bien, ¿vale? Entonces, no puedo, en esta ocasión no puedo criticar lo que se ha hecho aquí. Otras ediciones de Norma, es que tienen cómics muy caros. Bueno, ya, como todas las editoriales. El problema para una editorial, aparte de venderte el cómic caro, es una castaña. Entonces, y se aprovechan un poco de la ilusión de la gente. En este caso, creo que es un bombazo, la verdad. Y la edición le viene muy bien, ¿eh? Este lomo plano, copiar el diseño americano creo que es un acierto porque lo han hecho muy bonito. O sea, que queda muy bien, a nivel estético queda muy bien y se siente muy bien en las manos y todo. Y el tamaño para disfrutar del dibujo pues le viene genial. Así que lo dicho, hasta aquí la reseña de este cómic. Si te ha gustado el vídeo, apoyalo con un like, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Hasta la próxima. Chao.